Saludos a la comunidad de YouTube. El día de hoy volvemos con el curso de álgebra. Esta vez veremos el tema de productos notables. Y te recuerdo que ya hicimos videos anteriores en donde explicamos la suma y diferencia de cuadrados. También hicimos un video detallado en donde explicamos la primera identidad de Legendre. Así que el día de hoy veremos la clasificación de cubo de un binomio en los casos de cubo de un binomio suma y cubo de un binomio diferencia o resta. Así que sin más preámbulos, empecemos con este vídeo. Bien, aquí tenemos cubo de un binomio y se clasifica en dos partes, que sería el primero, cubo de un binomio en el caso de suma y cubo de un binomio en el caso de resta. Aquí tenemos esta propiedad, y en esta propiedad de cubo de un binomio suma se cumple que el primer término en aquí va a ser A, el segundo término va a ser B, entonces tendríamos que el primero al cubo más triple producto primero al cuadrado por el segundo más triple producto primero por segundo al cuadrado más el segundo al cubo. A ver, una vez más. En modo de canción, sería el primero al cubo más triple producto primero al cuadrado por segundo más triple producto primero por segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Ahora veamos en el caso de cubo de un binomio resta. Aquí, si te habrás dado cuenta, es lo mismo que cubo de un binomio suma, solo que aquí cambia el signo. Tenemos aquí negativo, positivo, negativo. Y en esta propiedad se cumple que el primero al cubo menos triple producto primero al cuadrado por segundo más triple producto primero por segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Bien, visto estas propiedades que son fundamentales, vamos a desarrollar algunos ejemplos. Bien, ahora veamos nuestro primer ejemplo para el caso de cubo de un binomio suma. Si te recuerdas, en la anterior parte vimos la propiedad de este caso, y según la propiedad vamos a aplicar en este ejemplo. Aquí tendríamos nuestro primer término, que es x, y nuestro segundo término va a ser 2. Entonces, usando la propiedad, vamos a tener que el primero elevado al cubo más triple producto el primero elevado al cuadrado por el segundo más triple producto. Ahora ya no va a ser el primero al cuadrado, sino a quien le toca al segundo término. Entonces vamos a tener que el primero por el segundo, que sería 2 elevado al cuadrado, y esto más el segundo término pero elevado al cubo, que sería en este caso 2 elevado al cubo. Simplificando esta operación, vamos a tener que de aquí x más 2, esto elevado al cubo, va a ser igual a x al cubo más. Aquí podemos multiplicar este 3 con este 2. 3 por 2 me va a dar 6. Y aquí sería x al cuadrado más. De aquí nos damos cuenta que podemos desarrollar esta potencia. 2 al cuadrado me va a dar 4. Y 3 por x me va a dar 3x. 3x por 4, eso me va a dar 12x. Y esto más. Desarrollando esta potencia, vamos a tener que 2 elevado al cubo va a ser 8. Y esto sería la simplificación de esta operación o este ejemplo de cubo de un binomio en el caso de suma. Bien, ahora veamos nuestro segundo ejemplo. En nuestro segundo ejemplo nos dice que 2x más 1, todo esto elevado al cubo. Y aquí desarrollaríamos la propiedad de cubo de un binomio suma. Si te das cuenta,
este 2x es un término y este 1 es otro. No puede ser aquí 2 solamente un término, tiene que ser 2x, porque está acompañado la variable x con un número. Entonces desarrollamos por la propiedad de cubo de un binomio suma. Tendríamos que el primero, que sería 2x entre paréntesis elevado al cubo, más triple producto, el primer término, que sería 2x elevado al cuadrado, por el segundo término, que sería 1. Y esto más triple producto, el primero 2x por el segundo término, pero elevado al cuadrado. En este caso, 1 elevado al cuadrado. Y esto más el segundo término elevado al cubo, que sería 1 elevado al cubo. Entonces de aquí desarrollamos las potencias. Tendríamos aquí 2x más 1 elevado al cubo. Va a ser igual. Si te das cuenta, este 3 va a afectar a ambos números, tanto al 2 y a la variable x. Entonces 2 al cubo, eso me va a dar 8. X al cubo más 3, este 3 queda lo mismo, desarrollamos esta potencia, 2x elevado al cuadrado. 2 al cuadrado me va a dar 4. Y aquí va a seguir siendo x al cuadrado. Más este 1 también, por 1 sería en este caso, y aquí sería más 3. Este 2x seguiría estando entre paréntesis y desarrollamos 1 al cuadrado, va a seguir siendo 1 más 1 al cubo, también va a seguir siendo 1. Y de aquí tendríamos que, por lo tanto, 2x más 1 elevado esto al cubo, que sería el cubo de un binomio en el caso de suma, va a ser igual a, tendríamos en aquí que 8x al cubo más, ese 3 va a afectar a ambos, pero primero desarrollamos esta multiplicación. 4x al cuadrado por 1 va a seguir siendo 4x al cuadrado. 3 por 4 va a ser 12x al cuadrado, más, de aquí este 3 de igual manera va a afectar a ambos, a todo lo que está dentro del paréntesis, pero también primero desarrollamos esta multiplicación. 2x por 1 va a seguir siendo 2x, 3 por 2, x va a ser 6x, y este más 1 bajaría lo mismo. Entonces esto sería nuestra expresión simplificada por la propiedad de cubo de un binomio suma. Ahora veamos nuestro tercer ejemplo de cubo de un binomio en el caso de suma. Si te das cuenta, en nuestro tercer ejemplo la variable x ya está elevada al cuadrado. Y x al cuadrado sería nuestro primer término. Y nuestro segundo término sería simplemente 3. En aquí vamos a desarrollar la propiedad con mucho cuidado. Y según la propiedad tendríamos que x al cuadrado, esto entre paréntesis, va a estar elevada al cubo. Y esto más el triple producto del primer término, que sería x al cuadrado, entre paréntesis elevado al cuadrado, por el segundo término, que sería 3. Y más el triple producto del primer término por el segundo término, pero elevado al cuadrado. En este caso 3 elevado al cuadrado. Y esto más el segundo término elevado al cubo, que sería 3 elevado al cubo. De aquí tendríamos que desarrollar las potencias. En aquí tenemos x al cuadrado por todo esto elevado al cubo. Si te das cuenta, en uno de nuestros videos ya vimos esta propiedad en teoría de exponentes. Y en aquí se conoce
como potencia de una potencia. Desarrollando esta potencia de una potencia, tendríamos que x 2 por 3 va a ser 6, x a la sexta más 3, aquí sería x, 2 por 2 va a ser 4, sería x a la cuarta, esto por 3, esto más, en aquí bajaría, sigue 3, y esto sería x al cuadrado, entre paréntesis, en aquí desarrollamos esta potencia, 3 al cuadrado es 9, más 3 al cubo es 27. Entonces tendríamos que x al cuadrado más 3, todo esto elevado al cubo, va a ser igual a este x a la sexta, va a seguir siendo lo mismo, más, en aquí multiplicamos estos dos términos, que sería 3 por 3 va a ser 9, x a la cuarta, más, en aquí de igual manera 3 por 9 es 27, y va a ser 27x al cuadrado. Y de aquí simplemente bajamos el más 27 que nos quedó, más 27. Y esto sería la simplificación o la operación de nuestro tercer ejemplo de cubo de un binomio en el caso de suma. Ahora veamos nuestro primer ejemplo de cubo de un binomio, pero esta vez para el caso de resta. Bueno, la propiedad es casi la misma, simplemente cambia en los signos en la primera parte y en la última parte. Entonces de la propiedad tendríamos que el primer término, en este caso sería x, y el segundo término que sería 1, va a ser que el primer término, según la propiedad, el primer término que sería x elevado al cubo. Y esto ya va a ser menos el triple producto del primer término, pero elevado al cuadrado por el segundo, que sería 1. Esto va a ser más el triple producto del primer término, que sería x, por el segundo término, pero este elevado al cuadrado. Y de aquí más el segundo término, que sería 1 elevado al cubo. Bueno, en aquí no es más, es resta. En aquí se cumple que va a ser menos más menos. Entonces de aquí vamos a tener que x al cubo va a ser menos 3x al cuadrado por 1 más 3. Desarrollamos esta potencia, que sería 1 al cuadrado, va a seguir siendo 1. En aquí menos 1 al cubo va a seguir siendo 1. Y por lo tanto, tendríamos que x menos 1 elevado al cubo va a ser igual a x al cubo menos x al cuadrado por 1 va a seguir siendo x al cuadrado, 3x al cuadrado más 3x por 1 va a seguir siendo 3x, y esto menos 1. Y esto sería la operación según la propiedad de cubo de un binomio resta. Ahora pasemos al segundo ejemplo. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo de cubo de un binomio en el caso de resta. Nos dice que 5x menos 2, todo eso está elevado al cubo. Entonces, desarrollando según la propiedad, vamos a tener que el primer término, en este caso, es 5x, entre paréntesis, esto va a estar elevado al cubo, menos el triple producto del primer término, en este caso es 5x elevado al cuadrado por el segundo término, que es 2. Y aquí va a ser más el triple producto del primer término, que sería 5x
por el segundo término, pero este elevado al cuadrado. De aquí va a ser menos el segundo término, que sería 2, pero elevado al cubo, a 3. De aquí vamos a tener, desarrollando estas potencias, este 3 va a afectar a ambos, entonces 5 al cubo va a ser 125. Y esto x al cubo menos 3. Esto vamos a desarrollar este cuadrado. 5 al cuadrado es 25. X al cuadrado por 2 más. También desarrollamos esta potencia. Entonces aquí tendríamos 3 por 5x. Desarrollando esta potencia, que es 2 elevado al cuadrado, eso va a dar 4, y esto es menos 2 elevado al cubo, eso me va a dar 8. Entonces de aquí vamos a tener que, por lo tanto, 5x menos 2 elevado al cubo va a ser igual a... Este 125 va a bajar lo mismo, entonces aquí va a ser 125x al cubo menos 3 por 2 va a ser 6, y 6 por 25 me va a dar 150, entonces aquí sería 150x cuadrado. De aquí vamos a tener que 3 por 4 me va a dar 12, y 12 por 5x, eso me va a dar 60x, y esto menos 8. Y esta sería nuestra operación reducida por nuestra propiedad de cubo de un binomio resta. Bien, hasta aquí llegamos con la teoría de suma y resta de cubo de un binomio. Ahora veamos la forma semidesarrollada de cubo de un binomio para el caso de suma y resta. En el caso de suma tenemos aquí la suma de un binomio elevado al cubo. Entonces de esta propiedad tendríamos que el primero va a ser elevado al cubo más el segundo elevado al cubo más triple producto el primero por el segundo por el primero más el segundo. A ver, una vez más. De aquí, de esta propiedad, tendríamos que el primer término, que sería a elevado al cubo, más el segundo término elevado al cubo, más el triple producto del primero por el segundo por a más b, que sería el primer término más el segundo término. Ahora veamos para el caso de resta. Aquí tendríamos que el primer término elevado al cubo menos el segundo término elevado al cubo menos el triple producto del primer término por el segundo término por el primer término menos el segundo término. Si te das cuenta, en las dos propiedades se cumple que cuando es positivo, la propiedad también va a ser todos van a ser positivo, y cuando la propiedad es negativa, también todas las propiedades van a ser negativas. Esta propiedad de la forma semidesarrollada se usa más para poder resolver ejercicios. Así que te recomiendo que puedas desarrollar ejercicios con estas formas semidesarrolladas para que puedas adquirir práctica y que la respuesta te pueda salir en poco tiempo y sin más rodeos. Ahora veamos una aplicación sobre la forma semidesarrollada usando la propiedad de cubo de un binomio para el caso de suma. En la aplicación nos dice que se sabe que a más b es igual a 5 y a por b es igual a 3. Calcule a al cubo más b al cubo. Bien, los datos que tenemos aquí vamos a reemplazarlo en esta propiedad. Tenemos aquí a más b, y a más b me dice que es 5. Entonces aquí va a ser 5 elevado al cubo
igual al cubo por este cubo que tenemos elevado a más b. Aquí también tenemos la pregunta del dato que nos pide, a al cubo más b al cubo. Entonces bajamos lo mismo, a al cubo más b al cubo. De aquí vamos a tener que más 3, pero a por b te da de dato. Si te das cuenta, aquí tenemos a por b y a por b me vale 3. Entonces simplemente en vez de a por b voy a poner 3. Y aquí va a ser por a más b y a más b me vale 5. Desarrollando esta operación vamos a tener que 5 elevado al cubo me va a dar 125. Esto va a ser igual a al cubo más b al cubo más 3 por 3 me da 9. 9 por 5 me va a dar 45. Entonces de aquí vamos a tener que a al cubo más b al cubo va a ser igual a 125. Tenemos aquí este más 45 lo podemos pasar al otro lado como su inversa, que sería la diferencia menos 45. Entonces vamos a tener de respuesta que a al cubo más b al cubo va a ser igual a, desarrollando esta diferencia de 125 menos 45, eso me va a dar 80. Entonces la respuesta a este ejercicio de aplicación va a ser 80. Y esto vendría a ser nuestra respuesta para este ejercicio de aplicación usando la propiedad semi-desarrollada de suma de cubo de un binomio. Bien, hasta aquí llegamos con la teoría completa de la clasificación del tema de productos notables, que en este caso fue cubo de un binomio, en la forma de suma y en la forma de resta. En la próxima vez vamos a estar resolviendo ejercicios resueltos de este tema o de esta clasificación. Bien, sin más que decir, hasta pronto. Y no te olvides suscribirte al canal, darle like y compartir.